vivimos esa transición, ¿no? Que nos tocó todavía en la secundaria hacer trabajos a máquina de escribir, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y entonces llega el boom de las computadoras y entonces empieza así, wow, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Llega el año 2000, ¿sí se acuerda? Ajá. Hace ya 18 años, ¿no? Cuando decían que el mundo se iba a acabar y que las computadoras iba a llegar el momento en que se iban a alterar y por los dos ceros, no sé qué tanto. Después viene otra generación que es ahorita la generación de los millennials, ¿no? Que son los ya todo tecnología, ¿no? O sea, lo pone cualquier chamaquito así chiquitito, ¿no? Lo pone con un celular y lo sabe usar mejor que nosotros, ¿sí o no? Ajá. Los de la generación, los millennials. Pero fíjese que ahorita ya está pasando de moda los millennials. Ahorita ya son los centennials. Los centennials. Ajá. Que son los que ya, o sea, son autodidactas. Ajá. Los youtubers, ¿no? Tan famosísimos, ¿sí o no? ¿Sí los ha visto? Los youtubers que uno se pone a ver sus cosas y dice, ¿es en serio? ¿No? Cada cosa que sacan y digo, lo ponemos ahí y decimos, ¿es en serio? ¿Y por esto les pagan a los youtubers? ¿No? Y entonces ahora todos nuestros adolescentes quieren ser youtubers, ¿no? Esas son la generación centennials o la generación centinela. Ajá. Hay un párrafo de un libro del escritor griego Homero. Ajá. Que por ahí los chismes dicen que pudo haber sido mujer Homero. Ajá. Nada más que como aquello estaba prohibido que las mujeres resaltaran, pues se puso nombre de hombre. Chisme, ¿no? Este hombre Homero en los libros de la Ilíada y la Odisea, que nos cuentan toda la historia de Troya, me gusta esta última parte que él escribe casi al final. Si alguna vez cuentan mi historia, que digan que caminé con gigantes. Los hombres vienen y van como el trigo en el invierno, pero estos hombres jamás morirán. Que digan que viví en tiempos de Héctor, domador de caballos. Que digan que viví en los tiempos de Aquiles. Ajá. Este hombre, él decía, si alguna vez se habla de mí, que digan que yo viví en aquellos tiempos, ¿no? Y pues, ¿qué cree? Que sí se habló de él, ¿no? Nosotros, ¿qué podríamos decir, no? Si alguna vez se cuenta mi historia, que digan que viví en tiempos de quién, va a decir. En tiempos de, híjole, se me fue el nombre, de Guillermo Maldonado, ¿no? No, Dios me libre, ¿no? ¿Sí o no? Que digan que viví en tiempos de. Pero ¿por qué no cambiarlo, hermanos? ¿Por qué tener que vivir supeditado a la historia de alguien más? Si alguna vez se cuenta mi historia, que digan que yo me congregaba en la iglesia Sinaí cuando la pastora era la pastora Raquel. Que digan que yo viví en ese tiempo. Pero ¿por qué no decir? O sea, si alguna vez se cuenta mi historia, que se cuente lo que yo hice. ¿Sí?
y no que se cuente, que me recuerden porque yo viví al lado de. Ajá. ¿Sí? Por eso les digo, hermanos, yo creo que deberíamos venir con una actitud de desafío. Ajá. De decir, una generación, una nueva generación. Y vamos a ver, hermanos, a la luz de la palabra, cuáles entonces podrían ser nuestros fundamentos, cuáles son los fundamentos de una nueva generación. Ajá. Una generación, hermanos. Y es que, mire, no hay pierde. ¿Cuál es nuestro principal fundamento? Híjole, creo que sí hay pierde, ¿no? No, no es cierto. Dígalo, ¿cuál es nuestro principal fundamento? Cristo. O sea, si ese es nuestro principal fundamento, hermano, ya, vamos de gane. Ajá. Porque la misma palabra nos dice, Cristo es la piedra angular. Ajá. Él es el fundamento, hermanos. Si nosotros estamos basados en Cristo, ya, vamos de gane. Ajá. ¿En qué debe estar basada nuestra fe? ¿En qué? En Cristo. Ajá. Y ahora, ¿cómo va a incrementar nuestra fe? Dice la palabra, ¿no? La fe viene ¿cómo? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Ajá. No el oír las fábulas del mejor predicador. Ajá. Lo que tiene que incrementar nuestra fe, hermanos, es la palabra. No hay más. Ajá. Vamos a ver, hermanos, uno de los primeros fundamentos. Ya vimos, el primer fundamento es Cristo, ese no hay pierde. Ajá. Pero debemos ser una generación que tiene fe. ¿Sí? Voy a repetirlo. Debemos ser una generación que tiene fe. Amén. Ya se empiezan a animar. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Aleluya. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ajá. Hermanos, le digo, no es que le voy a venir a predicar y le voy a decir, hermanos, es que hemos descubierto el hilo negro de los asuntos de la vida, de los asuntos cristianos. No, hermanos. Ajá. ¿Por qué? Porque son cosas cotidianas, cosas, hermanos, con las que tenemos nosotros que vivir día con día. Ajá. Debemos ser una generación que tiene fe. Hermanos, aquí estamos hablando que viene Dios y le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Ajá. Dios le habla a Abraham que saliera de su tierra, que saliera de su comodidad, que saliera de su rutina, que saliera de sus actividades diarias. Ajá. Que saliera de todo lo que le hacía estar confiado. ¿Sí? Pero detrás de eso viene una promesa. Y el verso 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sí? Hermanos, la palabra de Dios nos habla y nos dice: tienes que salir. Ajá. Ahorita no, porque hace mucho frío. Pero tenemos que salir, hermanos. ¿De dónde tenemos que salir? Tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que salir de nuestra rutina. Tenemos que salir, hermanos, porque cuando obedecemos la voz de Dios, hermano, la palabra, la promesa, ahí está. Ajá.
Verso 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4: y se fue Abraham como le dijo, y Lot con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Verso 6: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué actitud, hermanos, nosotros tenemos cuando Dios se nos aparece? ¿Qué actitud tenemos cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas? Ahí dice la palabra de Dios que se le apareció. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que edificó un altar. ¿Sí? Hay gente, hermanos, que de pronto pasa tan desapercibido la visitación de Dios. Que ayer nos hablaban, ¿no? Nos daban una cátedra del cristiano. A ver, ¿cuál? El carnal y el espiritual, ¿no? Y entonces el carnal, el cristiano, no el hermano, ¿no? Sí. Híjole, es que, bueno, qué cosas. No, es que cada quien. Allá, bueno, es que me acordé por la palabra carnal. Allá en el trabajo hay dos, es que está dividido, ¿no? Haga de cuenta, está la oficina donde normalmente están todos los mortales, entre esos estoy yo de aquel lado, y está otra oficina donde están todos los jueces, o sea, los semidioses, ¿no? Casi. Esa parte la edita en el video, por favor. Y entonces, dos de ellos llegan, siempre que llegan, y siempre que se ven, dicen: ¡carnaval! Y así se grita. Híjole. Bueno, ellos solos, ¿no? Ya decidieron de cuáles son, ¿no? Pero bueno, ya. Cierro el paréntesis, me acordé por la palabra carnal. Bien. Entonces, regreso. Nos hablaban ayer la diferencia, ¿no? Entre los carnales y los espirituales, ¿no? Y entonces el espiritual, hermano, cuando se le presenta a Dios, cuando se le manifiesta a Dios, ahí edifica un altar. ¿Por qué? Porque es un símbolo de decir: aquí se me manifestó Dios. Y siempre tenerlo presente, hermanos. Y no pasar por alto. Dejar pasar ese momento de bendición. Verso 8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Sí? Debemos ser una generación, hermanos, que tenga fe. Debemos ser una generación que le crea a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1 que es la fe. ¿Qué cosa? Ya bien aprendidito que lo tenemos, ¿verdad? Bien presente. Es pues la certeza, la convicción de lo que no se ve. Bien facilito, ¿va? Pero ¿qué tal en la práctica? ¿Qué tal en la práctica? Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. Hermanos, es que si yo voy a orar sin fe, híjole, pues mejor póngase a ver
la serie que más le guste, ¿no? Si va a orar, hermano, creyendo que no va a pasar, pues ¿para qué pierde su tiempo, hermano? ¿Para qué perdemos nuestro tiempo? ¿No? Debemos orar creyendo que va a pasar algo. ¿Sí? Debemos ser una generación, hermano, diferente. Dios a eso nos está llamando. Dios a eso nos está llamando. Fíjese un dato. Cuando Elías se enfrenta a los 450 profetas de Baal, no es cierto, desde antes, cuando predice la sequía, que le dice a Acab: no va a llover hasta que yo diga, ¿qué cree? Fíjese, ahí con Acab empezó a introducir, más que todos sus antecesores, empezó a introducir la idolatría en el pueblo de Israel. Acab en el reino del norte. Ya estamos hablando del tiempo del reino dividido. Entonces Elías le dice a Acab: no va a llover hasta que yo diga. ¿Sabe por qué fue esa profecía de que no iba a llover? Baal era uno de los dioses principales de toda esa generación. Baal era uno de los dioses que representaba la fertilidad, pero también era el dios de la lluvia. Entonces, al decirle Elías: no va a llover hasta que yo diga, era estar desafiando al mismo Baal. Y no llovió. Cuando se va y se enfrenta con los 450 profetas de Baal y les dice, y todos los profetas estaban ahí viendo clamándole, y entonces Elías se burlaba de ellos, ¿no? Y les decía: ¡hey, grítenle más fuerte! A lo mejor está dormido. ¿Pero por qué? Hermanos, a mí algo que me sorprende y algo que me gusta de toda la historia de los tiempos de los reyes es la palabra que existía en los profetas de Dios, en los verdaderos profetas de Dios. Esos hombres se paraban con los reyes y les decían: vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahora imagínense, nosotros con trabajos, ¿no? O sea, imagínense decir esas palabras: vive Jehová en cuya presencia estoy. Eran hombres de comunión, hermanos. Eran hombres de fe. Eso es lo que nos falta, ¿no? Imagínense un Elías, ¿no? Que se vaya allá el 12 de diciembre le iba a decir a la basílica, a cualquier esquina, ¿no? Donde hay un monumento, ¿no? Y que les diga: esto es poder. Pero ahí sí se necesita poder. Sí. No como aquella mujer que un pastor la fue a visitar al hospital, ¿no? Que le dijo: hermana, ¿pero qué le pasó? Toda golpeada acá. Hermano, por la causa de Cristo. ¿Por qué? Pues es que pasé el 12 de diciembre y pues se me hizo fácil. Dije: esto no sirve. Y pues, ¿qué cree que hizo la gente? ¿Qué le dijo el pastor? Eso no fue por la causa de Cristo, hermana, fue por su imprudencia.
No vaya a hacer usted eso, hermana. No vaya a hacer usted eso. A menos que Dios se lo diga. Porque si Dios se lo dice, lo va a respaldar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Aquellos hombres del Antiguo Testamento decían: así me haga Jehová, o así te haga Jehová, y aún te añada. ¿Ah? O sea, híjole, hermano, son palabras fuertes. O sea, todo lo que le está pasando a él, así te lo haga Dios y aún te añada. Dígame si no es lo que necesitamos actualmente. Bien nos lo decían ayer, no para orar que Dios cambie al mundo, porque el mundo va a empeorar. O sea, la palabra no se puede contradecir, ¿no? ¿Sí? Dios bendiga nuestras vidas. Ajá. Pero es necesario, hermanos, que seamos una generación que tiene fe. Y es que, hermanos, el enemigo está atacando tanto nuestras generaciones, que fíjese, apenas hablando con compañeros del trabajo, una compañera tuvo junta. Su hija va en tercero de primaria, ¿no? Antes le hubiera dicho lo que hicieron antes de decirle el grado. Pero es que en la junta la maestra les decía a los padres de familia: oigan, no es que yo sea espantada, pero pues es que los niños y niñas están agarrando sus partes. Y entonces así, ¿en qué año va? ¿Tercero de secundaria? No, de primaria. 8 y 9 años. Y, o sea, ¿qué cosas están pasando? 8 y 9 años, ya empezándose a dar manoseando. Ajá. Y mientras la iglesia de Cristo, ¿qué hacemos? Yo me puse a pensar, Abdiel va en el kinder, ¿no? ¿Qué le va a tocar? Ajá. ¿Qué le va a tocar a nuestras generaciones? Y es que fíjese que lo que está sucediendo es en el Antiguo Testamento, en la caída de Jerusalén con el último rey, si no me equivoco fue Oseas, el último rey. Cuando llegan los babilonios, cuando llega Nabucodonosor, dice la Biblia que queman toda Jerusalén, se llevan cautivos, y al rey lo que le hacen es le sacan los ojos. ¿Para qué? Para que la última imagen que tuviera era Jerusalén destruida. El enemigo eso es lo que quiere hacer, hermano. Quiere destruir nuestras generaciones y después sacarnos nuestros ojos y decirnos: así, ese recuerdo es el que vas a tener de tu generación. Y le digo, ¿y nosotros mientras qué hacemos? Ajá. Debemos ser, hermanos, una generación dispuesta a santificarse. Vamos a Josué, al libro de Josué. Una generación dispuesta a santificarse, hermanos. Josué capítulo 3, versos del 1 al 5.
Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campo y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Queremos ver maravillas, hermano? ¿Queremos ver que Dios nos bendice? ¿Queremos ver, hermanos, los prodigios del Señor? No le creo. Le voy a decir: no, pues entonces me salto este punto, ¿no? ¿Queremos ver maravillas? ¿De verdad? ¿Queremos ver, hermanos, que Dios nos bendiga? ¿Queremos ver, hermanos, su gloria? Vamos a santificarnos. Ajá. Y es que, hermanos, el proceso de santificación es un proceso diario. Jesucristo nos hace santos. Ajá. Nos hace justos. ¿Sí? Pero es trabajo de nosotros ir con una santidad progresiva. Ajá. Con una santidad, hermano, que la reflejemos. 400 años habían transcurrido, hermanos, 400 años ya de esclavitud. Se pasaron otros tantos 40 años en el desierto dando vueltas. En el desierto se quedó toda una generación, la generación que no le creyó a Dios. Ajá. Aquellos que cuando Moisés mandó a los espías a espiar la tierra prometida, 10 de ellos se llegaron todos asustados y dijeron: no, la tierra de Canaán son gigantes, nosotros parecemos langostas ante ellos. No le creyeron. Y entonces Dios le habló a Moisés y le dijo: por cuanto toda esa generación no me creyó, no van a pasar. Solo Josué y Nun, que fueron los que dijeron: sí, no importa, o sea, sí son gigantes, pero Dios está con nosotros. Le dije Josué y Nun. Josué es hijo de Nun, ¿no? Bueno, fue Josué y Caleb. Gracias. Josué y Nun. Bueno, Josué y Caleb. Gracias. Ajá. Solo Josué y Caleb. Y entonces ya habían transcurrido todo ese tiempo, hermanos. Ahora era una nueva generación. Ya Moisés había puesto al frente a Josué por mandato de Dios y les dijo: él los va a guiar a la tierra prometida. El pueblo de Israel habló con Josué y le dijo: si Dios está contigo como lo estuvo con Moisés, entonces nosotros te vamos a seguir. Ajá. ¿Y qué le quedó a Josué? Pues meterse con Dios. Ajá. Ya estaba todo listo, hermanos, para pasar el Jordán. Pero el verso 5 les dice Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Debemos santificarnos, hermanos. Ajá. ¿Queremos avanzar? ¿Quiere avanzar? Pues vamos a santificarnos. Vamos a ver qué dice Salmos 18:26. Limpio te mostrarás. ¿Para quién? Y severo serás
para con el perverso. ¿De cuáles somos? Ajá. Limpio te mostrarás con el limpio y severo con el perverso. Levítico 18:30. Debemos santificarnos, hermanos. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminaréis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Ajá. Sí debemos ser diferentes, hermanos. Ajá. Sí debemos ser diferentes. Debemos apartarnos para poder avanzar. Salmo 51:10. Está hablando aquí, hermanos, el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ajá. Debemos ser limpios, hermano. Va contra nuestra naturaleza pecaminosa. Ajá. Pero precisamente por eso el salmista está pidiéndoselo a Dios. Y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ajá. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Tito. Bueno, Pablo a Tito. Tito 1:15. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todas las cosas son puras para los puros. Ajá. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, nada les es suficiente, nada les es provechoso. Ajá. Debemos ser limpios, hermano. ¿Y cómo vamos a ser limpios? ¿Cómo vamos a limpiarnos? Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ajá. ¿Cómo vamos a ser limpios, hermanos? Por medio de la palabra. No hay más. Ajá. No hay más, hermano. Y dice finalmente Apocalipsis 22:11. ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. Ajá. O sea, hermanos, no hay más, ¿no? O somos o no somos. Ajá. La palabra ahí mismo está diciendo: si tú eres injusto, pues sigue así. Si eres inmundo, pues síguele igual. Pero si eres justo, si eres santo, santifícate todavía. ¿Por qué todavía? Porque todavía hay oportunidad. Ajá. Porque todavía hay salvación. Porque llegará el momento
en que ya no va a haber, hermanos. Ya no va a haber Espíritu Santo aquí. Va a llegar el momento, hermanos, que ya no va a haber razón de estar en un lugar como este, en una iglesia. Va a llegar el momento en que ya no va a haber, ya no va a tener sentido. ¿Y eso cuándo va a ser? Después de que nos vayamos, ¿no? O después de que la iglesia se vaya, ¿no? ¿Cuál le gusta más? ¿Después de que la iglesia se vaya o después de que nos vayamos? Va a decir que la iglesia se vaya. ¿Cuántos se quieren ir? Ha de ser porque tienen frío, ¿no? ¿Cuántos se quieren ir? ¿Cuántos nos queremos ir, no? Pero a mi casa va a decir, no, todavía no. Bien, yo me quiero ir con mi Señor. Amén. Y es que, hijo hermano, esto de verdad, cada vez es más latente. Cada vez es más latente. Cristo viene. Es algo que nunca debemos dejar de predicar, hermano. Cristo viene. Y viene por una iglesia limpia. Viene por una iglesia santa. Todo, hermanos, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos habla de eso. Cristo viene ya. Ajá. Y es que vemos, hermano, híjole, le digo de verdad, yo no sé con qué punto de vista de pronto usted vea las noticias. Pero las noticias cada vez son más alarmantes. Y va a decir, no, pues yo las veo porque no me gustan las novelas en la noche. Qué bueno. Pero véalas con un enfoque distinto. Véalo con un enfoque cristiano, ¿no? Sí. Porque si lo vemos, hermano, así simplemente por verlas, vamos a decir, híjole, la gente está muy loca, ¿no? Pero si lo vemos, hermano, y lo pasamos por la palabra y decimos, es que, híjole, todo nos habla de que Cristo viene. Yo cada vez, hermano, le digo de verdad, cada vez que veo alguna noticia así que digo, Señor, no cabe duda, tú vienes. Y entonces tenemos que estar preparados, porque yo sí me quiero ir, ¿no? ¿Y usted? Sí. El otro día veía ahí en Facebook, no recuerdo si alguien de aquí lo subió o alguien más, un video de todo lo que se está dando en las nuevas, ¿cómo llamarle? Es que no sé ni cómo llamarle, pero en las mega iglesias, todo lo que está sucediendo, que yo lo veo y digo, Señor, ¿es en serio? Que tienen a homosexuales bailando en el altar, que tienen niñas 5 años casi desnudas danzando, que tiene un pastor, ¿no? Una botella de gasolina y se las está dando de beber a sus congregantes. Señores, ¿en serio?
que otro pastor pone aquí, le echa gasolina en el altar y lo prende, y poder de Dios. O sea, simple lógica, ¿no? O sea, yo pongo gasolina, le echo un cerillo, ¡pum! Pues, o sea, hermano, ¿qué ciencia tiene eso, no? Bailando, parejas bailando en el altar. Entonces así, Señor, tú vienes pronto. Eso es abominación delante de Dios. Ajá. Pero después nos vamos a la historia, ¿no? Y digo, híjole, bueno, si sacrificaron un cerdo en el altar en los tiempos de los macabeos, ¿no? Llegó Antíoco, el rey Antíoco, el que le llaman el anticristo del Antiguo Testamento. Sacrificó un cerdo en el altar. Entonces dice Mateo, ¿no? Cuando veas que empiezan a pasar estas cosas, el fin está cerca. El fin está cerca. Sí, ya le comenté anteriormente, ¿no? Creo, de la mujer que dice que ella es la esposa de Dios. Híjole, Señor, el Señor viene pronto, hermanos. Se levantarán falsos cristos. Y el fin está cerca. Amén. Vamos a seguir, hermano. Debemos ser una generación dispuesta a ser sabia y entendida. Vamos a Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versos del 3 al 14. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Debemos ser, hermanos, una generación dispuesta a ser sabia y entendida.
tener la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, hermanos. Ajá. No conformarnos, hermanos, con una sabiduría humana. Porque la sabiduría humana, hermanos, se equivoca. Ajá. Pero la sabiduría de Dios es perfecta. Ajá. La sabiduría de Dios, hermanos, es perfecta. ¿Por qué? Porque Él sabe, hermanos, lo que hace. Dios es un Dios Dios es un Dios sabio, hermanos. Precisamente eso es uno de sus atributos, la sabiduría. Que la sabiduría, hermanos, se distingue de la omnisciencia y de la presciencia, otros dos atributos. ¿Qué es la omnisciencia? Que Dios todo lo sabe, ¿sí? Ahí. ¿Y cuál es la presciencia? A ver. La presciencia es que Dios desde antes sabe lo que va a pasar después, ¿sí? Esa es la presciencia. La omnisciencia es que Dios todo lo sabe, ¿sí? La sabiduría es que todo lo que hace es con un propósito. O sea, Dios tiene definido por qué lo hace, ¿sí? Ok. Debemos aprender, hermanos, y debemos tener siempre presente, hermanos, esos tres atributos: la omnisciencia, la presciencia y la sabiduría de Dios. Ajá. Porque si nosotros tenemos presente, hermanos, que Dios desde antes que me pasara lo que me pasó, Dios ya lo sabía, ajá, entonces voy a estar confiado, ¿sí? Si tengo presente, hermanos, que Dios sabe cuál es mi situación actual, voy a estar confiado. Y si tengo presente que Dios sabe el por qué estoy pasando lo que actualmente paso, pues voy a estar más tranquilo. Pero debemos ser para eso, hermanos, sabios y entendidos. Ajá. Porque si no, hermanos, si solamente actúo con la sabiduría humana, pues entonces todo lo que hago, hermanos, precisamente es eso. Lo estoy haciendo yo, lo estoy haciendo en mis fuerzas, y entonces pueda que me vaya a equivocar, ¿sí? Pero si lo que hago, hermanos, lo hago con la dirección de Dios, si lo que hago lo someto a oración, si lo que hago lo someto a la voluntad de Dios, las cosas van a cambiar, ¿sí? Por eso es que debemos ser una generación entendida en los tiempos de Dios. Debemos ser sabios, hermanos, para tomar decisiones. Estamos por acabar un año, ¿no? ¿Ya pensó en sus propósitos de año nuevo? Ajá. Este año sí voy a bajar de peso. A ver. Salomón, Dios se le aparece en sueños y le dice: pídeme lo que quieras, ¿no? O sea, lo que quieras, ¿sí? ¿Alguna vez lo han llevado a la tienda y le han dicho: pide lo que quieras? ¿Sí? Gloria a Dios, ¿no? Que siempre fuera así, ¿no? ¿Qué vas a querer? Pide lo que quieras. ¿Ah? Ahí es cuando tenemos
que pedir sabiduría. Señor, ¿qué necesito, no? De la tienda, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Hace algunos fines de semana con lo del Buen Fin, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Sí, pero esto no lo necesitaba, pero estaba de oferta, ¿no? Híjole. Dijera que no eres un cristiano normal, ¿no? Dios le da, Salomón le pide sabiduría, y entonces en el verso 12 dice: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Tantísimos años que ya pasaron de Salomón y todos siguen hablando de su sabiduría. No se ha levantado ninguno más sabio que Salomón. Nadie. Ni siquiera Donald Trump. Fíjese, un detalle importante es que cuando Salomón dice que él solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos, en lugares a los que costaba acceder. Nosotros, hermano, debemos adorar en aquello donde nos cuesta. Debemos adorar aquello donde nos cuesta. En el reino dividido, fíjese, antes en el Reino Unido, Jerusalén fue considerado precisamente ahí donde todos, cada año tenían que ir todas las tribus de donde estuvieran, en el norte, en el sur, donde estuvieran, tenían que ir a Jerusalén a adorar todos los años, en la Pascua. Cuando llega el reino dividido, Jeroboam, que es el reino del norte, empieza a decir: híjole, es que si los dejo ir a Jerusalén, se van a ir tras su rey Roboam. Y entonces les levanta unos altares y les dice a todo el pueblo de Israel, les levanta altares en Dan y en Betel y les dice: ahí están tus dioses que te sacaron de Egipto, ya no es necesario que te esfuerces y que vayas hasta Jerusalén. ¿Ha escuchado a aquellos hermanitos, ¿no? Primos, parientes, ¿no? Que les dicen: no es necesario que vayas a la iglesia. ¿Sí los ha escuchado? Pues no los escuche, hermano. No. ¿Sí? No preste oído a ese tipo de cosas, porque esos tienen un espíritu de Jeroboam, que les dicen: ya no es necesario que te esfuerces por buscar a Dios. Aquí están tus dioses, y quien llámese como se llame, ya no te esfuerces. ¿Ha escuchado aquel lo que le llaman la ley del mínimo esfuerzo? ¿Sí? ¿No? O sea, tú esfuérzate lo menos que puedas y vas a prosperar. Aquí con Dios es al contrario, hermanos. Debemos esforzarnos cada día más. Cada día más. ¿Sí, hermano? Con Samuel, me parece que es cuando vencen a los filisteos, dice que planta una piedra y dice: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cada vez, hermano, que veas la victoria en algo en tu vida, planta una piedra simbólica, ¿no? No se va a traer el pipila, ¿no?
Pero siempre, hermanos, recuerda hasta dónde Dios te ha ayudado. Y de ahí no retrocedas. Ajá. Al contrario, que la siguiente sea más adelante. Ajá. Y entonces, ¿para qué? Para que tú tengas presente, hermanos, hasta dónde Dios te ha ayudado. Hasta dónde Dios me ha ayudado. Ajá. Porque hasta hoy, 1 de diciembre de 2018, Dios me ha ayudado. Y mañana voy a decir lo mismo. Y pasado mañana voy a decir lo mismo, hermanos. Ajá. Porque si no, entonces empezaría a apostatar de la fe. Y empezaría a irme tras otros caminos. Y ese no es el punto, hermanos. Porque también debemos ser una generación dispuesta a seguir a Jesús. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 5. ¿Sí? Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ajá. Aquí había una gran necesidad. Toda la noche habían estado trabajando y nada habían pescado, ni un charal, nada, o sea, nada. Ajá. Dice que ellos ya, todos los pescadores, habían descendido de sus barcas y entonces ya estaban lavando sus redes. Jesús entra a la barca de Simón Pedro, le dice: vete más hacia adentro, y de ahí le estaba enseñando a la multitud que quería escuchar la palabra de Dios. Posteriormente le dice a Pedro: todavía vete más adentro y echa tu red. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. ¿Sí? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a su ayuda. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora seréis pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Fíjese, este pasaje se me hace demasiado chusco. Le voy a decir por qué. Los pescadores tenían una gran necesidad, ¿no? Toda la noche habían trabajado y nada habían pescado. Jesús les hace el milagro y les dice: echen sus redes. Cuando las sacan, dice que eran tanta la cantidad de peces que hasta sus barcas se estaban hundiendo. ¿Sí? Cuando llegan a tierra, hermanos, fíjese, llegan a tierra
y llegan todavía con los peces. Jesús les dice: desde ahora seréis pescadores de hombres. Y dice: cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Dejándolo todo, le siguieron. Pues ¿qué no estaban trabajando para pescar? ¿Sí o no? O sea, tanto trabajaron toda la noche para pescar, no pescaron nada. El Señor les hace el milagro, llegan a tierra, lo dejan todo y se van. O sea, híjole. Pero ¿qué cree? Que había mayor recompensa en seguir a Jesús. Ajá. Hay mayor recompensa, hermanos, en seguir a Jesús. Dice en Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que tus ojos nunca se aparten de Jesús, hermano. Ajá. Debemos ser una generación, hermanos, que esté dispuesta a seguir a Jesús. Cuando Jesús resucita, hermanos, y está hablando con Pedro, le dice a Pedro: sígueme. Ajá. Y entonces dice la Biblia que el discípulo al que él amaba, que también los empezó a seguir. Y entonces Pedro le dice a Jesús: ¿y este qué? Ajá. Y Jesús le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ajá. Debemos seguir a Jesús, hermano. Debemos seguir a Jesús siempre. Ajá. Y no cuestionar las decisiones de los demás, no cuestionar quienes vienen atrás de nosotros, hermano. La instrucción para seguir a Jesús es para ti y es para mí. Ajá. Debemos ser, hermanos, una iglesia que esté dispuesta a ir a Jesús. Fíjese, cuando Isaac, no es cierto, perdón, cuando Abraham manda a su siervo Eliezer para buscar esposa para Isaac, ajá, llegan con todas las cosas y toda la familia los recibe muy bien. Y entonces, cuando ya habían recibido todas las pertenencias de parte del siervo de Abraham, el siervo les dice: tengo que llevarme a la muchacha ya. Y la familia le dice: espere con nosotros al menos 10 días. Pero al siervo de Abraham le urgía llevarse. Ajá. Y entonces, vaya conmigo, Génesis capítulo 24. Con esto casi estoy terminando. Génesis capítulo 24. Versos del 54 al 58. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Ellos respondieron, su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová has prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Ajá. Debemos ser, hermanos, una generación que esté dispuesta a ir en pos de su Señor. Ajá. El mundo, hermanos, lo que quiere es que la iglesia del Señor todavía se espere. Ajá. Lo que quiere el mundo, hermanos, es atraernos y retardar el proceso de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Pero, hermanos, nosotros debemos ser esa iglesia que cuando nos pregunten: ¿tú te quieres ir con tu Señor?, que la iglesia diga: sí voy. Ajá. Debemos ser esa iglesia, hermano, que diga: sí me voy con mi Señor. Y es que, fíjese, analizando el pasaje de Rebeca de Génesis capítulo 24, ¿cómo no se iba a querer ir Rebeca?
con tantos regalos que le había traído de su señor. ¿Qué habrá pensado Rebeca? No por ser interesada, pero ¿qué habrá pensado? ¿No? Si todo esto me lo trajo el siervo, ¿qué va a tener mi señor? Ajá. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Y entonces nosotros podemos decir, si el Espíritu Santo me está mostrando todo esto, ¿qué me espera con mi Señor? ¿Qué me espera con mi Señor? Amén. Debemos ser una generación diferente, hermanos. Ajá. Si todas las maravillas que nos está mostrando aquí en la tierra, ¿qué me espera allá arriba con Él? ¿Qué me espera allá arriba? Amén. Póngase a pensar eso, hermano. ¿Qué me espera allá arriba cuando esté allá con mi Señor? Si aquí en la tierra puedo sentir su presencia, estando allá cara a cara con Él, rodeado de su gloria. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar.